Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de intrigas, romances apasionados, dramas familiares y giros inesperados, todo ello con un sabor exótico. Sí, hoy vamos a hablar de series turcas. Y no cualquier serie turca, sino 15 series turcas absolutamente adictivas que puedes encontrar dobladas al español en Netflix. Prepárense para engancharse. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre series, películas, reseñas, recomendaciones y mucho más. Así que si te gusta este tipo de contenido, no te lo pierdas. Suscríbete y únete a nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Netflix se ha convertido en una verdadera mina de oro para las series turcas, y la verdad es que no me extraña. Tienen una calidad de producción impresionante, historias que te atrapan desde el primer momento y unos actores y actrices con un talento increíble. Además, el hecho de que estén dobladas al español las hace mucho más accesibles para nosotros. Así que sin más preámbulos, aquí les dejo mi lista personal de 15 series turcas que, en mi opinión, son absolutamente imperdibles y que puedes encontrar dobladas al español en Netflix. Empecemos fuerte con Amor 101. Esta serie juvenil es un drama con toques de comedia que te recordará a tus años de instituto. Un grupo de estudiantes problemáticos intentan impedir que su adorada profesora se traslade a otro instituto, porque saben que eso significaría el fin de su peculiar grupo. Para ello intentan emparejarla con el nuevo profesor de baloncesto. Es una serie ligera, divertida, pero que también toca temas importantes como la amistad, el amor, la madurez y la búsqueda de la identidad. Además, la banda sonora es buenísima. En segundo lugar, tenemos The Protector. Si te gustan las series de superhéroes con un toque oriental, esta es para ti. La serie sigue a Hakan, un joven que vive en Estambul y que descubre que es el último protector de la ciudad, con poderes especiales y la misión de luchar contra fuerzas oscuras que amenazan con destruirla. Es una serie llena de acción, efectos especiales y una trama que te mantiene al borde del asiento. Además, Estambul es un personaje más en la serie, mostrándonos sus lugares más emblemáticos y su rica historia. La siguiente en la lista es Intersection. Aquí tenemos un drama romántico con triángulos amorosos, secretos y mucha tensión. La serie gira en torno a dos hombres, Ali Nehat y Umut, que provienen de mundos muy diferentes pero que se cruzan cuando se enamoran de la misma mujer, Naz. Ali Nehat es un exitoso empresario, Umut es un idealista diseñador de coches y Naz es una joven pediatra que se debate entre sus sentimientos por ambos. Prepárate para sufrir con este drama lleno de giros inesperados. Ahora, cambiamos un poco de género con El Club. Esta serie nos transporta a la Estambul de los años 50, y nos cuenta la historia de Matilda, una mujer que sale de prisión tras cumplir una condena por un crimen que cometió en el pasado. Ahora intenta reconstruir su vida y recuperar la relación con su hija Rasel, a quien no ha visto desde hace muchos años. La serie explora temas como el antisemitismo, la discriminación, la familia y la redención. Es una serie emotiva, conmovedora y muy bien ambientada. En quinto lugar, tenemos Fatma. Esta miniserie es un thriller psicológico que te atrapará desde el primer momento. Fatma es una mujer de la limpieza que sufre de problemas mentales y que, tras la desaparición de su marido, se ve envuelta en una serie de asesinatos. La serie explora temas como la violencia de género, la marginación social y la salud mental. Es una serie oscura, intensa y con una protagonista que te dejará sin aliento. La siguiente serie es Dirilis, Ertuğrul. Si te gustan las series históricas y de época, esta es para ti. La serie narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie está ambientada en el siglo XIII y sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu en su lucha por establecerse en Anatolia y defenderse de los enemigos. Es una serie épica con batallas espectaculares, intrigas políticas y personajes memorables. Ahora vamos con Love is in the Air. Si buscas una comedia romántica ligera y divertida, esta es tu opción. Eda YLDZ es una joven estudiante de arquitectura que sueña con ir a estudiar a Italia, pero sus planes se ven truncados cuando Serkan Bolat, un rico y arrogante arquitecto, le cancela su beca. Para conseguir su objetivo, Eda se ve obligada a aceptar un peculiar trato con Serkan, fingir ser su prometida durante 2 meses.
Obviamente lo que empieza como una farsa pronto se convierte en algo más. La siguiente es Medcezir. Esta serie es un drama juvenil que te recordará a DOC. Yaman es un joven que vive en un barrio marginal y que tiene un futuro incierto. Un día conoce a Selim, un abogado rico y exitoso que decide darle una oportunidad y lo lleva a vivir a su lujosa mansión en un barrio exclusivo de Estambul. Yaman tendrá que adaptarse a su nueva vida y enfrentarse a los prejuicios y la discriminación de la alta sociedad. En noveno lugar, tenemos 50M2. Esta serie es una mezcla de comedia y acción que te hará reír a carcajadas. Golge es un sicario que trabaja para un poderoso jefe de la mafia. Un día, tras una misión fallida, se ve obligado a huir y esconderse en una lavandería de un barrio humilde. Allí se hace pasar por el hijo perdido del dueño de la lavandería y empieza una nueva vida. La siguiente serie es Ethos. Esta serie es un drama social que explora las diferencias culturales y religiosas en la sociedad turca. Merim es una joven que trabaja como limpiadora en una casa rica de Estambul. Un día, empieza a sufrir ataques de pánico y decide buscar ayuda profesional. Así conoce a Peri, una psicóloga moderna y occidentalizada que no entiende el mundo de Merim. La serie muestra las vidas de diferentes personajes de distintos estratos sociales y religiosos y cómo intentan comprenderse mutuamente. Ahora vamos con The Gift. Esta serie es un thriller de misterio con toques de fantasía. Atiye es una joven pintora que vive en Estambul y que tiene una vida aparentemente perfecta. Un día, descubre que sus cuadros están relacionados con unos antiguos símbolos que se encuentran en un yacimiento arqueológico en Göbekli Tepe. Atiye decide investigar el misterio y se embarca en un viaje que cambiará su vida para siempre. En 12º lugar, tenemos a Not Herself. Tres amigas de la infancia, Ada, Sevgi y Leila, toman un viaje a un pueblo costero, donde visitan a un sanador que, mediante constelaciones familiares, les ayudará a conectar con sus ancestros y sanar heridas del pasado. Cada una de ellas se enfrentará a sus propios demonios y tomará decisiones que cambiarán sus vidas para siempre. Es una serie profunda, emotiva y que te invita a reflexionar sobre tus propias raíces. La siguiente es Midnight at the Pera Palace. Esta serie es un thriller de viajes en el tiempo que te transportará a la Estambul de 1919. Esra, una joven periodista, se encuentra accidentalmente viajando en el tiempo al año 1919, cuando Estambul estaba ocupada por las fuerzas aliadas. Allí se ve envuelta en una conspiración que amenaza con cambiar el curso de la historia. Ahora vamos con Who Were We Running From. Una madre y una hija viven huyendo, siempre en movimiento, ocultando un pasado oscuro. La madre, llena de secretos, hace todo lo posible para proteger a su hija de un mundo que considera peligroso. Pero, ¿de qué están huyendo realmente? Esta serie te mantendrá en tensión constante intentando descifrar el misterio que rodea a estas dos mujeres. Finalmente, pero no menos importante, tenemos Samaran. Esta serie de fantasía sigue a una joven que viaja a Adana para encontrarse con su abuelo. Allí se ve envuelta en una antigua leyenda sobre la reina serpiente Samaran y descubre que su destino está ligado a esta criatura mítica. Es una serie visualmente impresionante con una trama llena de misterio y elementos de la mitología turca. Y ahí lo tienen, mis 15 recomendaciones de series turcas adictivas que puedes encontrar dobladas al español en Netflix. Espero que hayan tomado nota y que tengan mucho para ver y disfrutar. Recuerden que esta es solo mi opinión personal, y que hay muchas otras series turcas excelentes disponibles en Netflix. Así que no duden en explorar y descubrir sus propias favoritas. Para resumir, hoy hemos viajado a través de 15 series turcas que te engancharán desde el primer capítulo. Hemos explorado dramas juveniles, thrillers, comedias románticas, series históricas y hasta fantasía. Hay para todos los gustos, así que espero que encuentren algo que les guste y se sumerjan en el fascinante mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si es así, por favor, déjenme un like y compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfruten de las series turcas. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme un comentario abajo con sus recomendaciones. Siempre estoy buscando nuevas series para ver. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor forma de apoyarme y de asegurarte de no perderte ninguno de mis próximos vídeos.
Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.